Cuando Sudamérica se une puede hacer mucha fuerza, para cosas buenas y para cosas malas, como en esta ocasión, porque vamos a hablar de el peor equipo de toda Sudamérica, usando jugadores de varias selecciones. Ojo, quiero aclararles que nos estamos basando únicamente en cómo jugaron ellos cuando les tocó representar a su país. Puede que en sus clubes sean muy buenos, sean ídolos y todo lo que quieras, pero aquí nos vamos a centrar únicamente en selecciones y solamente basándonos en estos últimos años, no nos vamos a ir 10 años al pasado. No voy a elegir ni a los arqueros de Bolivia, Venezuela, Paraguay, porque son equipos que no defienden tan bien y ahí los arqueros, a pesar de todo, me parece que suelen salvar bastante más goles de los que conceden. Por eso he elegido primero Gabriel Arias y segundo a Willy Caballero. Y ya sabemos lo que cada uno puede hacer en sus clubes. Arias es un buen arquero en Racing de Argentina, Willy Caballero estuvo tapando en el Chelsea, estuvo tapando en el Manchester City, pero cuando llegaron a sus selecciones, la verdad que dejaban muchas dudas. Todos recuerdan el mundial de Willy Caballero, y a Gabriel Arias pues ya todo el mundo le puso la cruz luego del 3-0 contra Perú del año pasado, pero más allá de eso me parece que fueron los arqueros que más destacaron de manera negativa en los últimos años en toda Sudamérica, de lejos. Pasando a la defensa, para mí el primer central de todas maneras tendría que ser Achillier, el defensa ecuatoriano, uno de los jugadores más criticados de los últimos 2 años en la selección ecuatoriana, que la gente se preguntaba cómo es posible que el Bolillo Gómez siga convocando a Achillier cuando vemos que ya no da para más, que le cuesta vivir. Tuvo tiempos mejores, pero ya por la edad me parece que ya no está para ser considerado. Y en el otro central tenemos a un chico de muy mala suerte, defensa de la selección boliviana, Wimmer Justiniano, que no ha tenido todavía tantos partidos, pero lo empezaron a convocar desde el año pasado, y la verdad es que cada vez que Farías le daba una oportunidad para entrar a jugar con el equipo, pues hay que tener muy mala suerte y hacerlo muy mal para ser el peor jugador de la selección boliviana en reconstrucción. Y yo creo que Wimmer Justiniano, no tengo nada en contra de ti, pero tú lo fuiste. En el lateral derecho para mí tenemos a Robert Rojas, pero ojo, Robert Rojas como central en River juega bastante bien, ha tenido buenos partidos, nada que recriminarle, pero aquí hablamos de su hermano gemelo malvado, el Robert Rojas que Berizzo llevó a Paraguay para convertirlo en lateral derecho, y la verdad que Robert Rojas de lateral derecho no sabe atacar y defendiendo le cuesta muchísimo girar, sobre todo en defensas tan adelantadas como quiere tener Paraguay, y eso ha hecho que yo ponga a Robert Rojas en este equipo. Y lateral izquierdo, uno de los venezolanos más criticados de los últimos años en la Copa América en amistosos, hablamos de uno de los laterales izquierdos de Venezuela, Luis Mago. Varios lo recuerdan por haber sido expulsado en alguna que otra ocasión con la selección, y esto yo se los digo cada vez que vi a Perú o a cualquier otra selección jugar contra Venezuela y Luis Mago era el lateral izquierdo titular, era de lo peorcito que yo veía en ese equipo. Si ya de por sí Venezuela necesita que el talento individual de los jugadores aparezca lo más posible, cuando tienes un lateral izquierdo que no defiende bien y cuando ataca se vuelve un poquito loco y se pone a dar faltas por todos lados, ahí tienes un problema. Pasamos al medio campo, los dos mediocampistas centrales. Para mí, uno tendría que ser, de todas maneras, un jugador ecuatoriano, Carlos Grueso. Que sí, sé que él está jugando en Europa, sé que está jugando en la Liga de Alemania, y también sé que muchos ecuatorianos se preguntan quién es el representante de Carlos Grueso que lo llevó a jugar a Europa cuando otros jugadores como Diego Palacios han tenido que ir a la MLS. Yo tampoco lo sé, es un misterio, nadie tiene la respuesta, pero él está ahí. Hay muchos jugadores mejores que Carlos Grueso para esa posición en la selección de Ecuador. La gente todavía no se explica cómo ha tenido tantas oportunidades. No es un jugador rematadamente malo, pero cuando llegó a la selección de Ecuador, las cosas casi nunca le salieron bien. Y por eso lo pongo aquí. Y a su lado tenemos otro empate técnico para mí. Tengo que poner al buen Raúl Castro de la selección boliviana. Por los últimos partidos, sobre todo que ha tenido con Bolivia, antes tuvo mejores años en su carrera, pero ahora que pasó la barrera de los 30 años y empezó a jugar con Bolivia otra vez, su nivel bajó mucho. Tanto que de todos los últimos partidos que jugó Bolivia amistosos, pues los perdieron todos menos uno, y Raúl Castro fue titular en varios de ellos, y su nivel fue muy bajo, incluso diría que por debajo de jugadores que son mayores que él, como Yasmani Campos, y eso ya es decir. Y empatado con él pondría ahí como una especie de extra a un jugador que estuvo en mi selección por unos cuantos partiditos y nunca volvió a aparecer, que es Horacio Calcaterra, que todo el mundo aquí en Perú se esforzaron en la federación para nacionalizarlo, para que pueda jugar. Tan desesperados estábamos por encontrar
encontrar un suplente de Yoshimaru Yotun que terminamos llamando a Calcaterra para que juegue 4 ratos, los 4 ratos los jugó mal y nunca más volvimos a saber de él. Lo mejor que hizo por Perú fue que se aprendió a cantar el himno nacional para pasar su examen de ciudadanía y poco más. Y ahora pasamos a la siguiente línea, a los 3 jugadores ubicados detrás del 9. Esto es un 4-2-3-1 por si no se han dado cuenta. Y en el lado derecho voy a poner a uno de mis favoritos e engreídos de lo peor que he visto jamás en mi vida como jugadores de fútbol, a Andy Polo, que no puedo dejarlo fuera bajo ningún concepto. Me sentiría mal, sentiría que me estoy traicionando a mí mismo. Y lo voy a colocar porque es de lo peor que yo he visto en la selección peruana en los últimos años, no porque él no tenga talento, ojo, o porque no sepa controlar la pelota, o porque no sepa dar 3 pases, sino porque es de los jugadores que yo veo que más se acobardan cuando juegan con Perú, y no aprovecha que es un jugador rápido, que lo es, y sus únicas jugadas clásicas son cuando está a punto de encarar, gira la cabeza y da un pase hacia atrás, o cuando las pocas veces que intenta encarar, la mayoría le salen mal porque supongo que siempre se pone muy nervioso. Y eso ha hecho de él un jugador muy poco útil para la selección, y la única razón por la que lo siguieron llamando es porque Gareca lo considerará un amuleto de buena suerte y porque en Perú casi no hay competencia en esa posición después de Carrillo. Y nos vamos al otro extremo, el izquierdo. Y aquí voy a tener que poner de todas maneras a un jugador chileno, que probablemente varios se imaginan quién puede ser uno de los peores extremos chilenos de los últimos años. Pues claro que sí, el señor Junior Fernández. Dios años. Junior Fernández, wow. ¿Qué más gracia tenéis fuera de ser amigo Alexis Sánchez? Que lo han hecho jugar de los dos lados, de extremo izquierdo y extremo derecho. Y en los dos lados lo hizo mal, en los dos lados no aportaba nada y era de los jugadores no solo menos habilidosos del equipo, sino también de los que peor actitud tenían. Y lo convocaban, no sé, les gustaba su peinado, no sé, parecía rápido, pero todo lo que hizo Junior Fernández en la selección chilena en los últimos años ha sido malo. Y lo peor es que todavía está esa posibilidad de que lo sigan considerando porque tiene 31 años. Y en cualquier momento está el miedo de que lo podrían volver a llamar, cosa que los chilenos obviamente no quieren. A la posición de 10 nos movemos y aquí tenemos a un jugador que yo sé que en sus buenos momentos era muy bueno para la selección boliviana, lo consideran un referente, ídolo de la selección, yo creo que lo inflaron bastante con la prensa en los últimos años, pero tengo que ponerlo, es Juan Carlos Arce, 35 años de edad, titular en varios partidos con Farías, lo ha tratado de acomodar como sea dentro del equipo, ya sea de extremo, ya sea de 10, y la verdad es que si hay algo que Bolivia más necesita ahora mismo es mucho ritmo, mucha velocidad, mucha intensidad, y eso es algo que Juan Carlos Arce ya no te puede dar, y se nota la diferencia de él con jugadores más jóvenes. Seguramente tiene mucha técnica y mucha experiencia, pero ya la diferencia física se empieza a notar mucho. Además es muy difícil que llegue a jugar los 90 minutos de un partido porque se cansa, y de todas las opciones de 10 que yo veo ahora mismo, me parece que es la menos adecuada. Es tiempo de que vaya saliendo. Y finalmente llegamos al 9, y no puede ser otro chico que no sea Nico Castillo, que después de Junior Fernández tranquilamente es el jugador más detestado y más odiado por los hinchas chilenos. Un 9 de esos 9 raros, de esos 9 sin gol, que son una especie de extinción muy extraña. Es difícil encontrarte un delantero centro que no tiene gol y que dicen que te aporta otras cosas, como que no sé, se mueve mucho, jala marca, pero Nico Castillo es uno de estos, y a los hinchas chilenos obviamente un 9 que no marca goles no les sirve, y a la selección tampoco, y a mí obviamente tampoco me sirve. Es el peor que vi en estos últimos años jugando para una selección. Y claro, un equipo no puede estar completo sin el entrenador. ¿Y quién podrá ser el peor entrenador de todos? Primero vamos a dejar fuera a Peseiro y a Alfaro, los entrenadores de Venezuela y Ecuador, porque todavía no han dirigido ni un solo partido. Y de todos los demás, yo creo que tendría que estar entre Reinaldo Rueda y Berizzo, que por resultados se puede decir que Berizzo es el que peor le está yendo. Pero yo, con todo el dolor de mi corazón, voy a escoger a Reinaldo Rueda. Me parece un buen entrenador, su Atlético Nacional de Colombia jugaba muy bien, pero si comparamos eso a cómo juega su selección chilena, me parece que hay un mar de diferencia, y ya lleva bastante tiempo trabajando. Tal vez no es todo su culpa, debe ser muy difícil entrar al vestuario con Arturo Vidal y Gary Medel y decirles lo que tienen que hacer. No me sorprendería que no le hagan mucho caso al entrenador y cuando salgan a jugar algunos partidos pues los traten de ganar como sea y se zurren en lo que dice Rueda. La idea de Berizzo en Paraguay creo que se está notando de a poquitos, pero se está notando. La idea de Rueda todavía sigue ausente, está más ahí de alineador de jugadores que de técnico real.
Y esto va a ser todo por ahora con el peor 11 de Sudamérica, pero a mí me gustaría saber cuál es el tuyo. Tienes toda la libertad del mundo para armarlo como te dé la gana. También pedirte que le des me gusta al video y que lo compartas para que otras personas también puedan armar los suyos y los puedan compartir abajo en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, enviarnos mensajes que yo estaré muy feliz de leerlos y sobre todo de responderles. Esto fue Más el Gol, yo soy Alex y nos vemos.